Bien, entonces vamos a continuar ahora con la mesa, pasado, presente y futuro de la filosofía de las ciencias y de la biología en salud. Bueno, para todos, para todas, voy a hablar una parte, luego también va a hablar Ari, el nombre de Anfibio, que es el grupo de análisis filosófico de la biología radicado acá en Sabah. Estábamos debatiendo cuándo comenzó y no lo tenemos completamente en claro. Al parecer comenzó en una reunión en mi casa en 2016, informalmente, y luego se fue formalizando gradualmente, porque no tenemos claro cuándo comenzó formalmente como grupo, pero bueno, aproximadamente en esa fecha. Y vamos a dar una pequeña presentación para conocer lo que hacemos en Anfibio. En primer lugar, es un grupo muy diverso. Tenemos graduados, investigadores ya asistentes con ICET, más arriba también, tesistas, hay un montón de gente. Y por lo tanto hay muchas instituciones involucradas en Anfibio, de diversas maneras. El CEFIC, el Centro de Estudios de Filosofía y Historia de la Ciencia de UNCI, bueno, SADAF por supuesto, la agencia, la Universidad Nacional del 3 de Febrero, Juan, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, donde Fede Bernabé, que es uno de los integrantes del grupo, está radicado como investigador. Así que bueno, hay muchas instituciones involucradas en este proyecto. El grupo tiene desde el comienzo, creo que esto lo hablamos la primera vez, entre sus muchos objetivos trata de ser un grupo de comunicación de la filosofía de la biología. Que como, por eso me hice la pregunta en la charla anterior y seguramente Santi la siguió porque nos preocupa cómo comunicar filosofía a la sociedad, es parte de lo que nos interesa, no lo hemos resuelto. Tenemos problemas para hacerlo, pero lo intentamos, ¿no? Algunas de las redes que tenemos, además de la página web, tenemos Twitter, Facebook y YouTube, y publicamos regularmente, tratamos de mantener actualizadas todas esas plataformas. Bueno, la página web, Twitter, Facebook y YouTube, donde pueden encontrar, por ejemplo, muchas de las charlas que fueron dadas en el marco del grupo, están subidas al YouTube del grupo. Los objetivos son de tres tipos. En primer lugar, es un grupo de análisis filosófico, con lo cual el objetivo carnapiano, en buena medida, es realizar elucidaciones y reconstrucciones de diferentes áreas de la biología y sus relaciones interteóricas, apelando a diferentes instrumentos metateóricos, por ejemplo, a la metateoría estructuralista, pero también a análisis mecanicistas de la biología, y a la historia de la ciencia con un enfoque filosófico, una historia filosóficamente orientada. Extraer consecuencias, en segundo lugar, de estos análisis sobre cuestiones generales en el área de la filosofía de la biología y en la filosofía de la ciencia en general. Y por último, como les decía, pretendemos extraer consecuencias que sean relevantes para la sociedad y para la práctica científica, así como comunicar en general filosofía y ciencia. Un objetivo elucidatorio, un objetivo de, si se quiere, de extraer consecuencias filosóficas para los debates contemporáneos y un objetivo comunicacional, o de impacto social en general. Por eso, en la estructura de esta pequeña presentación del grupo, vamos a concentrarnos en tres aspectos. Primero, en el trabajo de reconstrucción que venimos haciendo, al menos desde los últimos 5 años, cómo estas reconstrucciones han impactado en ciertas, o hemos tratado de que impacten en ciertas cuestiones pedagógicas y sociales, y cómo hemos comunicado ciencia y filosofía. Bueno, una de las características del grupo es que, por más que sea un grupo, si se quiere, de filosofía especial de la ciencia, solo de filosofía de la biología, en un sentido solo, es un campo muy diverso, que incluye muchísimas subdisciplinas con prácticas y formas de hacer ciencia muy distintas, y eso un poco se ve reflejado en los integrantes del grupo, que muchas veces tenemos también problemas de comunicación entre nosotros, los que hacemos filosofía de la neurobiología o de las neurociencias, porque hacen filosofía de la bioquímica. El listado completo de ciencias biológicas en el cual hemos trabajado es este,
al menos en la medida que la memoria lo permite, no llevamos muy bien las cuentas. Pero hemos discutido cuestiones de filosofía evolutiva, de sistemática, de biología funcional, de biología del comportamiento, neurociencias, neuroendocrinología, bioquímica y ciencias médicas y enfermería. Así que lo que entendemos por ciencias biológicas es muy amplio y va mucho más allá de la teoría de la evolución, de las, si quieren, áreas clásicas de la filosofía de la biología. Y en lo que concierne al impacto social de nuestras investigaciones, creemos haber logrado establecer ciertas relaciones con estos trabajos de elucidación conceptual y la enseñanza de la ciencia, en particular en el nivel inicial y medio, en particular en la enseñanza de la biología funcional y de la biología evolutiva, principalmente, aunque algunos integrantes antiguos del grupo también trabajaban en eso, en la elaboración de herramientas computacionales para la filosofía, la enseñanza de la filosofía, si quieren después puedo contar algo de eso. Y por último, un refinamiento de las discusiones de naturaleza social y políticas en torno a las teorías de la biología que abordan sexo y género. Esta parte del trabajo está muy vinculada con el trabajo con la contribución de Fede Bernabé, y este año, por ejemplo, hemos tenido interacciones con otros grupos de filosofía feminista de SADAF y Anfibio, discutiendo biología y género. Así que, como mencionaron también más temprano, tratamos de integrar otros grupos de la casa. Y en cuanto la verdad es que somos más bien un grupo de publicaciones tradicionales. Este es un listado de los últimos 5 años, no voy a leer todo, pero pueden ver que básicamente tratamos de publicar en revistas que van más allá de las revistas de filosofía de la biología, aunque principalmente publicamos ahí. Pero, por ejemplo, hay algunos artículos, el artículo de Santi en Science and Education, creo que es un gran logro del grupo, salir un poco de la esfera de la especialidad. Y como verán, hay publicaciones sobre diversas disciplinas, ¿no? Sobre, obviamente, biología funcional darwiniana, pero también una historia de la neurología, de la cladística, androcentrismo y filosofía de la ciencia, neurociencias, en fin, todo el campo de disciplinas del cual hablamos hace unos minutitos. Y ahora les dejo la palabra a Ari, que les va a contar un poquito en qué venimos trabajando en relación con filosofía y educación, y un poquito también sobre lo que queremos trabajar en el futuro. Sí, o sea, como decía Sergio, va a ser una muestra de uno de los temas en los cuales trabajamos juntos. Después, diversos miembros y subgrupos trabajaron en muchas otras cosas, pero la idea era no solo mostrar los recibos, digamos, sino también dar una muestra del tipo de trabajo que hacemos y que estamos haciendo actualmente. Uno de los problemas como clásicos de la filosofía de la biología es el problema de la teleología, de las explicaciones funcionales. Como posiblemente saben, en biología se suelen muchas veces explicar la posición de rasgos de ciertos organismos apelando a que sirven para cierta cosa, cumplen cierta función, y siendo que se supone que con la revolución científica iniciada por Copérnico en adelante, las causas finales habrían desaparecido, supuestamente, de las ciencias, mucha gente tiene resquemores con las explicaciones de tipo funcional en biología. Entonces, digamos, hay ríos de tinta escritos en filosofía de la biología acerca de qué hacer con esto. No pretendemos tampoco, digamos, repasar acá esa discusión y los miles de enfoques contemporáneos que hay, sino solamente mencionar algunos resultados que obtuvimos en el marco del entonces, una de las discusiones que se pueden dar dentro de la biología funcional es, bueno, cómo entender el cambio histórico que habría operado el propio Darwin con la biología funcional, ¿no? Digamos, en principio, uno podría pensar que tanto las teorías previas que explican las adaptaciones como la teoría de la selección natural tienen un mismo explanante, ¿no? Que es explicar cómo los organismos tienen rasgos que cumplen ciertas funciones. Digamos, una vez que uno hace un análisis metateórico un poco más fino de ambas teorías, uno de los resultados que obtuvimos es que
en la teoría del diseño inteligente de la biología natural, la biología funcional que está operando, las funciones se explican a través del diseño e implican cierto rol en el plan de la creación. Por ejemplo, es posible que la función de un rasgo de cierto organismo esté ahí para beneficiar a otras especies. ¿Sí? La función de los frutos es alimentar a los animales, la función de las flores es embellecer el mundo, por ejemplo. Mientras que uno de los cambios que se habría operado con la revolución darwiniana de la biología funcional es que las funciones pasan a explicarse por selección natural y por lo tanto los rasgos no pueden cumplir funciones que beneficien a otras especies. Entonces, parte de los rasgos que se explicaban a partir de funciones altruistas, digamos, algunos de ellos simplemente desaparecieron de la biología, otros fueron reacomodados en digamos, otras ramas de la biología funcional que tenían que ver con objetivos más egoístas. Por ejemplo, la función de los frutos pasa a ser la de diseminar semillas, la de las flores propiciar la fecundación cruzada. Entonces, el esquema que nos queda es, en realidad, si bien comparten parte del explanando nuestras teorías, en realidad tendríamos dos teorías explicativas montadas sobre dos teorías explanandum, llamadas. ¿Y por qué es interesante esto y cómo se comunica con resultados filosóficos o incluso comunicacionales o pedagógicos que se pueden obtener? En primer lugar, resulta interesante históricamente porque las discusiones en biología funcional no suelen mirar mucho la historia, al menos este tipo de episodios históricos. Además, resulta interesante para pensar temas clásicos de la ciencia, como la inconmensurabilidad. Digamos, podría defender, y de hecho Santi defendió, por ejemplo, que estas dos teorías son no solo teóricamente inconmensurables, sino además empíricamente inconmensurables, que no comparten parte de su base empírica. Tiene consecuencias sobre la naturaleza del lenguaje funcional, pero además es interesante, por ejemplo, para pensar el problema del pensamiento teleológico de los alumnos en el aula. Sobre esto último hay un artículo muy reciente de Santi con Leo Gani y Jeffrey Narisa, que digamos, sostiene que hay que hacer con los alumnos lo mismo que Darwin hizo con la biología funcional de la época. ¿Sí? Hay que hacerle algo así como la revolución científica en la cabeza a los estudiantes. ¿Por qué? Porque justamente los estudiantes suelen traer, suelen hacer atribuciones funcionales, suele decir promiscuas, suelen atribuir funciones como las que mencionábamos recién, ¿no? Los gusanos sirven para airear la tierra, digamos, atribuciones funcionales de especies que benefician a otras especies. Digamos, tematizar la revolución darwiniana en el aula puede proveer herramientas interesantes para que alumnos y alumnas tomen conciencia de esto. Puede permitir desarrollar o diseñar estrategias pedagógicas para mejorar la enseñanza de la biología en los niveles. En un tema un poco más reciente que estuvimos trabajando más recientemente, es la discusión interna a la biología molecular sobre la atribución de funciones a genes. Digamos que la discusión clásica está focalizada más en rasgos macroscópicos, pero últimamente hay mucha discusión acerca de la biología funcional en el marco de la biología molecular. Hay mucha discusión que es interna a la propia biología sobre la atribución de funciones a genes o a productos génicos, proteínas, etc. Por ejemplo, si la mera actividad catalítica de enzimas cuenta como atribución funcional, o sea, uno en un tubo de ensayo puede ver que cierta enzima cataliza esa proteína, pero no está claro si eso ocurre después de manera natural en un lado, ¿no? Sobre la actividad de regiones no codificantes del ADN. Con esto del proyecto ENCODE hubo toda una discusión que quizás escucharon acerca de si el ADN basura tiene función o no. La gente esta del proyecto ENCODE sostuvo que, a partir de patrones de expresión, sostuvo que la idea del ADN basura es incorrecta y que la mayor parte del ADN tiene función.
pero hay discusión interna acerca de si digamos, la mera actividad expresiva es una función digamos, que favorece puramente la célula, el organismo entero, o ninguna de las dos. Bien, de manera vinculada, digamos, si, por ejemplo, si cierta actividad de una célula la favorece a ella misma, como podría ser el caso de una célula cancerosa, por ejemplo, cuenta como una atribución funcional legítima o no, si casos en donde digamos, el producto génico parece defectuoso en algún sentido, como el caso de la anemia falciforme, puede brindar beneficios al organismo, como la resistencia a la malaria, bueno, etc. Son dos problemas que hay en este ámbito. Y algo interesante que viene pasando es que se vienen construyendo lo que se llaman ontologías formales, como eso que ven ahí a la derecha, son algo así como vocabularios restringidos, donde se arman cierto tipo de mapas conceptuales, donde los conceptos están unidos por distintos tipos de relaciones. Y lo que se hace con esto es algo así como atribución funcional automatizada. Uno secuencia un gen en una especie, lo prestea significa uno ve a qué otras secuencias de otras especies se parecen, y después uno busca en cosas como Gene Ontology qué funciones cumple la secuencia similar a la que uno obtuvo, y de esa manera uno puede atribuir una función al gen nuevo que uno secuenció, al menos una hipótesis acerca de cuál es la función del gen nuevo que uno secuenció. Entonces, algunas preguntas que uno puede hacerse sobre qué es este tipo de bichos. Digamos, se parece mucho a lo que les contábamos que había hecho Darwin con la biología funcional previa, que es eliminar cierto tipo de funciones como legítimas y postular otras. Bueno, digamos, esta red acerca de cuáles son las atribuciones funcionales permisibles se parece un poco a lo que está ahí a la derecha. Entonces, cosas que nos estamos preguntando actualmente son cuál es la relación entre las teorías en el sentido más clásico y herramientas como las ontologías formales. Y digamos, el objetivo último de todo este tipo de trabajo es, digamos, por un lado, la clarificación conceptual, el modo en que funciona la atribución funcional en la biología molecular, con ejemplos como Gene Ontology, pero también queremos, como decíamos, aportar a la distinción interna a estas áreas de la biología, con más que enfoques generales y un poco conectados con la práctica real. Es algo que suele pasar un poco en filosofía de la biología funcional. Y con eso, por supuesto, superar las barreras y la incomunicación entre disciplinas. Bien. Para retomar el último punto de la agenda de Anfibio, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia y la filosofía, les contamos un par de nuestros intentos, más o menos exitosos, de comunicar. En primer lugar, esto salió principalmente o sea, está en la página, pero salimos por Twitter, si no recuerdo mal, con la idea de 10 mitos, ¿no? Lo pensamos como una serie, pero quedamos en 2, hay que ver cómo sigue la cosa. Yo tengo algunos pensados sobre neuromitos, hay que seguir trabajando, pero los 2 que publicamos fueron 10 mitos sobre empirismo lógico, un poco también para generar debate, para que saben lo que es Twitter, hay que generar ruido, ¿no? Entonces, tratando de discutir las ideas preconcebidas sobre el empirismo lógico, por ejemplo, que no se interesaba por las ciencias sociales, o que no se interesaba por la historia de la ciencia, este tipo de cuestiones, o 10 mitos sobre Darwin respecto de una concepción progresiva de la evolución, este tipo de cuestiones muy generales. Y creo que tuvo un buen impacto, me parece que llegaron. Pueden ver cómo se veía la presentación visual de los mitos. Bueno, acá ven la composición de Twitter sobre los mitos. Luego hubo una parte más de política científica, donde hace unos años hicimos un informe sobre la John Templeton Foundation, porque nos parecía que era importante informar sobre la agenda, si se quiere, política antilaica de la fundación, que venía financiando muchas
mucha investigación científica, filosófica en general, un lío bárbaro. Estuvimos dentro de un afra, quedé todo colorado, mucho más de lo normal. Pero fue una gran actividad. ¿Por qué? Porque alguien de la fundación vino a la mesa en ese afra de Mar del Plata y nos prendimos fuego. Fue muy interesante, además con el intercambio y una defensa también, si quiere, de la libertad de la filosofía. Cierta libertad que no hay que ser muy libre para hacer algo así. Esa fue mi sensación ese día, pero estaba muy arriba. Quizás alguien que haya participado puede decir algo más objetivo. La ley de la fundación, igual si alguien que recibía financiamiento. Exacto. Hay muy cercanos, si se quiere. Todo eso en un acta. Este es el informe que se hizo en el momento. Además lo publicamos en redes. Interesante. Pero bueno, ese era también lo que queríamos hacer con el grupo. Lío, ¿no? Un poco de ruido social. No sé, cuando lo logramos, después, además, obviamente, más en lo académico normal, hicimos, hay varios ciclos de charlas y seminarios, con amigos que invitamos, por ejemplo, Saborido de UNED participó en una charla de Cristian Saborido, en unas charlas de anfibios sobre filosofía de la enfermedad, hubo grupos de lectura sobre el debate Dawkins Good a partir de un libro de Terenz, ¿no? Si no me equivoco. Bien, y por último, algo que no pusimos en la presentación, pero me acordé esta mañana, esto fue parte de un ejercicio también de recordar todo lo que hicimos este tiempo. Se dictó por primera vez en la carrera de filosofía de Juan, la materia filosofía de la biología como materia optativa. Los tres, Santi, Ariel y yo, estuvimos en el equipo de trabajo de esa materia, y yo creo que salió bastante bien, tuvimos un número alto de inscriptos, y finalmente los trabajos de ese seminario, de esta materia optativa, se convirtieron en un simposio en las últimas jornadas de filosofía del Departamento de Filosofía la semana pasada. Así que eso también es como un lado docente del grupo que también está presente y es importante, y que es otra manera de llegar también. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a hacerlo. No vamos a hacer vídeo. Claro, pensaba justo hacer referencia a que nunca quisimos hacer ruido, así que por ahí pasamos desapercibidos. Tenemos algo que vamos a leer porque hace un poco la historia de cómo se formó el grupo. También coincidimos con el grupo anterior en que no se puede fijar muy bien la fecha de inicio. Y en realidad lo que queremos mostrar es que se juntaron tres tradiciones que venían de intereses distintos y confluimos en un grupo al que después se fue sumando más gente. Hemos perdido gente, pero pensamos recuperarla. Así que se han ido temporariamente. Bueno, les voy a leer y acordándome de Dalmiro Sáenz, es difícil escribir sobre uno mismo, así que hemos escrito sobre la computadora. Sobre una mesa, decía Dalmiro. Y para eso van a escuchar que está todo en tercera persona. Esto no tiene que ver con jugadores, presidentes. Bueno, nuestro grupo de filosofía de las ciencias y modelización de sistemas complejos es el resultado de la confluencia de intereses, trabajos y entusiasmo en diferentes campos. Es difícil encontrar un punto nítido de comienzo para cada una de las corrientes que se sumaron para conformar el grupo, pero sin duda no podemos evitar citar como uno de los momentos relevantes una tarde a comienzos de 2009 en que Miguel Fuentes y Hernán Miguel tuvieron una charla sobre los aspectos filosóficos que era necesario abordar en el campo de los sistemas complejos. Eso fue muy divertido, quiero decirles, hay más para contar de esa charla porque no nos conocíamos, vino a mi casa. Terminamos pensando quién podía ser el director para las investigaciones que quería hacer Miguel. Yo le hacía la lista de personas que lo podían dirigir y él no acusaba recibo, no era que yo lo quería echar de mi casa, sino que él estaba cómodo. Bueno, y así fue como la lista nunca fue abordada por Miguel, sino que se quedó con esa tarde, digamos. La experiencia de Miguel
que siendo ya doctor en física, recordemos que estudió en Balseiro, y después se había hecho un viaje a Niza para hacer su doctorado en física, había trabajado en Los Álamos, había trabajado en Santa Fe Institute, había acumulado al estudiar la dinámica de variados sistemas complejos, y lo había llevado a la necesidad de ocuparse de un problema conceptual, el de elucidar el concepto de complejidad. La complejidad aparecía como etiqueta para diferentes campos y características, tanto en el campo de las ciencias naturales como en de las sociales, sin dejar de aparecer en sistemas y simulaciones matemáticas. Sonaba para mí, que yo había escuchado, haciéndome eco de la preocupación de Nora, y que también está en este escrito, yo había llegado a SADAF a finales de los 80, me había empezado a animar a decir algo a principios de los 90, decir algo frente a Eduardo Ramosi, decir algo frente a Klimovsky, decir algo frente a Carlos Achurrón, que ha influido muchísimo en el grupo en el que yo participaba con Eduardo Fleischmann, en el grupo de Eduardo Fleischmann. Con toda esa tradición, uno escuchaba que él tenía un problema conceptual, no tenía un problema empírico, una división bastante fácil de hacer, pero a su vez el viejo problema del aire de familia. Todas esas complejidades que él me contaba tenían un aire de familia. Entonces uno ya empezaba a pensar que íbamos a pasar por esos lugares casi como los surcos predilectos de decir, bueno, chequeemos la vaguedad por quórum, chequeemos que no hay definiciones de propiedades definitorias, etc. ¿no? Bueno, una amiga común, nuestra querida Aileen Racing, que muchos de los presentes la han conocido y han apreciado la calidad humana, Aileen sugirió a Miguel que estos temas podían ser de interés para conversar con Hernán, y así surgió la reunión en Buenos Aires. Bueno, Hernán, que vengo a ser yo, había trabajado en filosofía de la ciencia desde que conoció a Eduardo Fleischmann y se contagió del apasionamiento de Eduardo por diferentes temas, como la semántica de los condicionales contrafácticos, la relación de causación, el estatus de las leyes naturales, el problema del cambio teórico, las mediciones, el significado y el cambio de léxico a través de un cambio teórico, y las representaciones visuales de varios de estos aspectos. Acá habría que sumar no sé, haber disfrutado de los seminarios de Tomás Moro Simpson, haber tenido intercambios tensos y súper intensos con Eleonora, y venía Eleonora a nuestro grupo, nos retaba porque decíamos cualquier cosa, entonces nos corregía, aprendíamos un montón. Lo digo porque había que tener mucha tolerancia con una manga de físicos que queríamos saber más que física, pero a su vez la formación inicial siempre es una marca indeleble para la forma de abordar los problemas, ¿no? Bueno, Miguel ya contaba con una larga experiencia trabajando en la dinámica de sistemas complejos, como por ejemplo los autómatas celulares y los patrones emergentes de la dinámica de estos sistemas, como en el caso de las formas que muestra la naturaleza en una salina. Tenía la intención de sumergirse en la filosofía de la ciencia para poder bucear en las características. Lo de bucear no es literal, porque no se consiguió bucear acá los tres fulanos que somos al final la confluencia, parece que tenemos un amor por el agua salada impresionante. Quería bucear en las características que pudieran echar luz sobre semejante diversidad de usos del concepto de complejidad, desde la simple asimilación a sistemas con causalidad múltiple y autoorganización, hasta la problemática cuestión sobre la aparición de patrones de comportamiento de los sistemas que se identificaban como propiedades emergentes. En aquella charla se generó mucho entusiasmo y muchas ideas que en los años siguientes se transformarían en una profunda amistad que acompañaba las diversas publicaciones que hoy tenemos a mano, entre las cuales se encuentra uno de los títulos del sello de SADAF, que es el libro de Miguel, Dinámica Científica y Medidas de Complejidad. Allí Miguel despliega un abanico de casos en los que se utiliza la noción de complejidad, tanto para la dinámica interna de las partes de un sistema, como respecto a los comportamientos no previsibles del sistema como un todo. Luego de hacer una tarea típica de quien decide ordenar el desván de los conceptos, nota que en toda esa diversidad no se ha identificado la presencia de un tipo particular de situaciones que merece atención.
Como si se tratara de Mendeleev, notando que falta un elemento a su tabla, Miguel propone el concepto de complejidad modelo paramétrica y con él sale a explorar nuevamente el desparramo de casos. Allí aparece un rédito colateral que invita a pensar nuevamente los procesos de cambio teórico. En pocas palabras, a la luz de este nuevo concepto se podría inferir que una determinada disciplina se aproxima a un cambio revolucionario dado que ha acumulado demasiada información relevante que no puede todavía ser encapsulada en las regularidades de la teoría. Y dicho así, uno diría, bueno, esto ya está dicho, que ya sabemos que la comunidad científica empieza a ponerse incómoda cuando hay acumulación de anomalías. Pero acá lo que está en juego es tener una métrica para la acumulación de información relevante fuera del ruido, fuera de los errores, que debe ser tomada como una señal significativa de que el algoritmo me queda corto. O sea, ya sabemos que la teoría no da cuenta de estos casos, ¿no? Esto es el camino, lo digo enfatizando que es el camino hacia una intersubjetividad sobre la acumulación de anomalías. Por ejemplo, un segundo hito, perdón, me salté algo. Continuando con esta saga, los lugares de reunión eran alternativamente, no la pasamos nada mal, como eran viajes de Miguel a Buenos Aires o viajes de Hernán a Bariloche, o incluso coincidencias voluntarias en las vacaciones para trabajar temas específicos. En el medio están trabajando temas específicos. Sí. Estamos a tono. Por ejemplo, un segundo hito puede anotarse en San Martín de los Andes, donde surgieron las ideas originales para modelizar procesamiento de mensajes y proponer un modelo de, esto es muy ambicioso, de semántica dinámica, tan ambicioso que ha quedado sin hacer ruido, que abreviadamente llamamos modelo de cuencas conceptuales o modelo de paisajes dinámicos. La temática de cuencas conceptuales fue expuesta tanto en reuniones en SADAF como en otros congresos en sus diversos avances, hasta que los directores del Laboratorio de Neurociencias en la Universidad Diego Portales nos invitó a repetir una presentación para poder comenzar un trabajo colaborativo que dio lugar a otras publicaciones y que al día de hoy es un área de trabajo muy activa. La propuesta principal recupera la idea de que el receptor de un mensaje, ya sea un ser vivo o una inteligencia artificial, realiza un trabajo activo en procesar el estímulo entrante, poniendo en primer plano que el resultado de la interpretación tiene un componente importante que se debe al estado del receptor. A la vez, ese proceso que podemos llamar interpretativo deja huella en el receptor, de modo que los próximos estímulos entrantes, a pesar de ser idénticos a los anteriores, no serán procesados del mismo modo. Así el sistema permite tener una modificación por cada procesamiento de los estímulos y por lo tanto constituye un modo de aprendizaje o de historia del receptor. En este loop entre interpretación y memoria, el receptor se va modificando por su uso, dando lugar a pensar las bases de una semántica dinámica y una fundamentación de la comunicación sobre la base de una sincronización de cuencas conceptuales. El modelo fue presentado en 2013, luego en colaboración con los investigadores de la Diego Portales fue utilizado para simular la conducta ludopática, y en la actualidad esa línea de trabajo continúa estudiando las condiciones contextuales para mejorar el aprendizaje reversa, es decir, cuando es necesario que se desaprenda una regla que anteriormente fue exitosa y en la actualidad ya no lo es. Este es un punto muy álgido en todo lo que podría ser la dinámica de recursos humanos en una empresa, es decir, cómo se necesita que las personas dejen de utilizar las metodologías que antiguamente eran exitosas, pero que ahora se necesita que la empresa lo haga de otro modo. Paralelamente, Leandro Giri, cuya entrañable amistad con Hernán se extendió a una no menos entrañable con Miguel, estaba sumándose a la filosofía de la ciencia llevando adelante su investigación doctoral en epistemología de los modelos globales. Su interés en los aspectos más sutiles de la modelización en temas tan relevantes que marcaron la discusión política sobre los recursos y el desarrollo de los países durante la década en que se producía la fundación de SADAF, precisamente, hizo que Leandro sumara esta tercera perspectiva y junto con Miguel y Hernán generaran un espacio de trabajo conjunto.
Los modelos globales que Leandro abordó desde una perspectiva historiográfica y epistemológica son simulaciones computacionales del mundo entero que tuvieron un auge en los organismos supranacionales como las Naciones Unidas para pensar la planificación política y cayeron en desuso durante la época del Consenso de Washington, aunque hay una tendencia actual a recuperarlos. En Argentina, recordarán muchos de los presentes, se los recuerda por la gran polémica existente entre el Grupo Bariloche de Amílcar Herrera y el Club de Roma del MIT, quienes sostenían modelos antagónicos en sus presupuestos, teóricos, metateóricos y en última instancia también ideológicos. Pero la pregunta que acerca a Leandro a trabajar con Hernán y Miguel es: ¿cuánto puede confiarse en una simulación de un sistema complejo y por ende impredecible, sobre todo si se quiere utilizar para tomar decisiones tan delicadas como las que se hacen en el ámbito de la política de alto nivel? Varios trabajos surgirían intentando arrojar luz sobre esta cuestión. Eran los comienzos de 2016 y en ese grupo confluían la tradición de la filosofía de la ciencia, la modelización de sistemas complejos y la visión valorativa de las actividades científicas con el uso de modelos. Para ese año ya se sumaba el grupo Marcelo Rodríguez, acá lo tenemos, y Griselda Ríos. Marcelo llevó adelante su doctorado dirigido por Leandro. Allí se buscó utilizar herramientas de la filosofía de la ciencia y también de la tecnología para pensar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, con un enfoque profundo sobre la problemática práctica de comunicar y el desacople entre lo que sucede en las instituciones y la teoría del área. La expertise de Marcelo como periodista científico nos recuerda la necesidad de siempre considerar en nuestro trabajo no solo la creación de productos académicos, sino también el poder extender nuestros resultados a un público general. La ciencia y la tecnología en general y la complejidad en particular son conceptos demasiado serios para que permanezcan en la torre de cristal. Bien, Griselda se va a sumar ya habiendo pertenecido, estaba en la cátedra de Hernán de Pensamiento Científico y había participado en varias oportunidades en talleres sobre debate crítico. Recordarán muchos también un muy lindo taller que tuvo lugar aquí en SADAF con gente de la Diego Portales que se dedicaba a debate crítico. Y había producido materiales que abarcaban también temas de lógica y de filosofía del lenguaje, y que eran temas para la enseñanza, de la filosofía de las ciencias y de divulgación. Más tarde comenzaría su investigación de doctorado abordando la difusión social del significado, dirigida por Hernán y codirigida por nuestro querido Alberto. Luego se sumarían al grupo Andrés Ilsic, que lo tenemos junto con Eric Rubio y Ada Cherbonovora, que los tenemos a los tres en la parte de pantalla del híbrido. La tesis de Andy, defendida en 2022, fue Aproximaciones epistemológicas a las ciencias de los sistemas complejos, metateoría, fundamentos y perspectivas, y fue dirigida por Pío García y codirigida por Miguel Fuentes. Eric realizó su investigación de doctorado en complejidad, redes neuronales artificiales y simulación computacional en la investigación científica. Esa tesis fue dirigida por Sergio Barberis y codirigida por Hernán Miguel, y recientemente aprobada hace pocos días. Ada está llevando adelante su investigación llamada La comunidad de aprendizaje profesional docente como sistema complejo, tesis dirigida por Hernán Miguel y codirigida en La Plata por Cristina Di Gregori, y con una codirectora en Uruguay, Julia Leguini. A lo largo de estos años en que el entusiasmo y el compromiso nos han nucleado en torno a estos temas en que confluyen las corrientes mencionadas, otras personas muy valiosas han formado parte del grupo durante periodos más o menos extensos, y confiamos en que en un futuro podrán volver a contribuir a la conformación de una comunidad centrada en estos temas de interés. Creemos que la filosofía de la ciencia y la modelización de sistemas complejos produce un estilo particular de cruces de saberes que en ocasiones llega a sorprendernos por la cantidad abrumadora de trabajo que parece estar disponible para realizar, y a la vez el inmenso campo que se abre al combinarlo con los diversos intereses y tradiciones con las que cada integrante del grupo es capaz de combinar esas reflexiones.
Esperamos seguir contándoles nuestros avances con el mismo entusiasmo que hasta ahora, y están cordialmente invitados a sumarse a nuestra pasión por este entrecruzamiento de saberes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Se abre un espacio para comentarios, preguntas. Yo tengo una anécdota, si puedo pasar. Lo que vos decís de un momento de esa en el que muchos íbamos a muchos grupos, ¿no? Porque creo que eso era lo que pasaba, o sea, que como que tomábamos toda la oferta disponible, que no eran tantos tampoco los grupos. Y recuerdo uno en el que quisimos empezar a estudiar física relativista, con el libro de Clark, Space Time and Space Time. Y nos dimos cuenta que no entendíamos nada. Usted dice que tiene problemas de físicos, nosotros era al revés. Entonces dijimos, no, entonces hay que estudiar física newtoniana primero, para ver. Bueno, y terminamos con el álgebra de Gentile. O sea, que cada vez un poco más atrás. O sea, era una cosa tan graciosa y además realmente cada uno era más grande el libro. Creo que en el tercer capítulo de Vectores largamos. ¿Por qué no dedicamos a otra cosa? Igual a los físicos nos pasó algo similar. Cuando quisimos y logramos convencer a Víctor Rodríguez que nos diera, al grupo de Fleischmann, de Eduardo Fleischmann, nos diera unas charlas sobre astrofísica y el estado del arte en astrofísica. Bueno, ahí nos dimos cuenta que no se puede saber el estado del arte sin haber estudiado esa disciplina, ¿no? Pero sí, teníamos esas inquietudes de nutrirnos de muchas discusiones que eso nos... Yo creo que era, bueno, no quiero decir que sea mejor, porque ahora hay otras maneras de hacerlo, pero era muy enriquecedor y también nutrió la trama social de esa edad, ¿no? Es decir, poder estar varias veces en el grupo de Rabossi, varias veces conversando con Alberto, varias veces conversando con Cristina, en los grupos, intercambiar nuestras opiniones. Bueno, con Diana hemos cruzado un montón de ideas, porque la audacia, insisto, la audacia de la que me hago cargo, permite intercambiar ideas con cualquiera, y la paciencia de esos cualquiera que estaban ahí recibiendo las ideas, servía siempre para encauzar una lectura, sugerir algo. Bueno, eso fue parte de la comunidad que era muy valiosa para enriquecerse. A la vez yo creo que había, y después en SADAF eso se fue diluyendo, creo yo, había una gran brecha entre los que nos nutríamos y los nutridores, digamos, ¿no? Entonces había una colección de gente muy, muy importante, a la cual uno le tenía admiración por un lado y pánico por el otro, porque había intervenciones difíciles, o sea, difíciles para salir de vuelta a la palestra si te había ido mal. Por suerte no me pasó, pero quiero sí, comentar he una tenido cosita más, que es que en algún momento, creo que el impulso salió más bien de Córdoba, pero no me acuerdo ahora bien, pero hubo un posgrado en epistemología en el Balseiro, justamente, y ahí sí tuvimos un contacto más grande con gente como... Claro, estaba Raúl Barrachina. Claro, y que fuimos muchas veces Armando, dando clases de epistemología, de historia de la ciencia, y me acuerdo que muchos físicos jovencitos, para nosotros decían que ya su carrera como físico estaba terminada, que querían hacer filosofía, y después decían, es difícil esto de la filosofía, nosotros creíamos que era lo más difícil era la física, y no. Y todo tiene su detalle, ¿no? Sí, era esa época, bueno, que organizó y sostuvo bastante Oscar Luther. Varios años, tenía un fui a Bariloche, docente muy importante. y a Neuquén después. Tendríamos que hacer dar como el título lo daba la Universidad de Comahue, había que dar también unas clases en Neuquén, ¿no? Y claro, entonces era lindo. Y después también como dato de la época, en su momento uno decía, bueno, entonces va a haber que estudiar más matemáticas, que a todos nos gustaba en realidad, pero como que nadie sabía más matemáticas. Y entonces decía, ¿habrá que ir a exactas o ingeniería? Y decía, no,
ya que vamos a estudiar, vamos exactamente, porque los ingenieros saben menos matemáticas. Miramos la idea, ¿no? De tratar de, por supuesto que daba, como vos decís, en el segundo capítulo ya nadie se anotaba, pero era el tipo de razonamiento del momento. Sí, una de las cosas que pasa en nuestro grupo es que hay una dispersión tan fuerte de los orígenes en que fueron formados cada uno de nosotros, periodismo, comunicación, bueno, ingeniería química, física, astrofísica. Es lo que pasa. Es lo que van pasando. Y los que van pasando, que los convocamos y están un rato, que de alguna manera, o hasta perito científica de la policía, que, digamos, especialista en identificación de patrones de voces, o sea, tenemos una manera de generar lo que en el año 2000 se llamó el efecto Medici, y a nosotros nos encanta, ¿no? Hay que lidiar con que a cada uno le falta una pata, le falta 5 para el peso de lo que estemos hablando, porque eso que estamos hablando es el lugar que nos reúne. Entonces ahí donde nos reúne es común a todos y bueno, lo estamos construyendo. Pero bueno, eso, yo celebro mucho nosotros tres, ¿no? Leandro, Miguel y yo, que tomamos un poco las decisiones de para qué lado sugerir las lecturas. No hay tanto lecturas como discusiones temáticas. Bueno, y lo que queremos es mantener eso, ¿no? No estamos en la zona de confort de ninguna de las disciplinas. Estamos realmente hiper molestos todo el tiempo y tenemos que entender antes de abrir la boca, lo cual en realidad no ocurre así, pero es el orden. Bueno, si no hay ningún comentario, ya que fue mencionado Víctor Rodríguez, voy haciendo un anuncio. El jueves y el viernes va a haber dos mesas, unas mesas, el jueves el viernes Sadaf Federal, donde han sido invitados, invitadas, socios, amigos, amigas de Sadaf, que han desarrollado su investigación en universidades nacionales de todo el país. Y Víctor va a estar el jueves presencialmente aquí. Espectacular. Entre otros que van a viajar también. Algunos estarán por Zoom, no, la de Víctor va a ser el jueves. Digo, no voy a mencionar ahora todos quienes participarán de un modo u otro, pero voy adelantando que Víctor propuso. Tenía problemas porque se casa la hija. Yo digo, quedate en el casamiento, pero te van a matar. No, por eso no viene el viernes, pero viene el jueves. Bueno, muchas gracias. Hasta las 5:20, donde hay un cafecito. Hoy